Bendecidos con toda bendición de lo alto, bienvenidos a la enseñanza de hoy. Soy la pastora Idelís Tejera. Vamos a la palabra en Isaías 55, versos 8 y 9. Nos dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más alto que los cielos sobre la tierra. Déjame leerte otra versión de estos mismos versos. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones son muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les digo que así es. Ahora, el Señor está diciendo que Él piensa diferente a nosotros. Dios piensa diferente a nosotros. Tiene pensamientos más altos y también puede ver cosas que nosotros no estamos viendo. Es por eso que Dios no va a actuar como nosotros pensaríamos que Él lo haga. En esta hora yo te quiero hablar que hay que dejar a Dios actuar, dejar a Dios ser Dios y que lo haga a su manera porque va a ser mejor que la nuestra. Todos tenemos sueños, deseos que queremos cumplir, ¿verdad? También todos tenemos situaciones adversas, tenemos problemas que queremos solucionar y a veces nos encontramos orando, pidiéndole ayuda a Dios. Oh sí, eso está muy bien, pedirle ayuda a Dios. Tenemos que depender totalmente de Él. Pero de repente nos encontramos en medio de esa oración queriendo dirigir a Dios, diciéndole cómo hacerlo, a qué personas usar. Lo puedes hacer de esta manera, Señor. Nos encontramos dando sugerencias y a veces hasta instrucciones a Dios de cómo debe de hacerlo. No. Dios te dice, mis caminos no son tus caminos, ni tampoco mis pensamientos son tus pensamientos. O sea, mis métodos no son tus métodos. Dios usa unos métodos diferentes a lo que nosotros pensaríamos que usara. Tenemos que entender que Dios no siempre hace las cosas de la manera que diríamos que suena lógico para nosotros. Él no hace las cosas a nuestra manera, Él las hace a su manera. Si comenzamos a pensar de cómo Dios nos va a prosperar o cómo Dios va a restaurar nuestra familia, cómo Dios va a solucionar este problema, esta situación en la que yo estoy viviendo, ¿saben lo que estaríamos haciendo? Le estaríamos poniendo límites a Dios. No límites a Dios, sino a lo que Él puede hacer. Estaríamos limitando lo que Él puede hacer porque ahí va involucrada nuestra fe. ¿Hasta dónde tú crees que Dios puede hacer? Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Así que no podemos limitar la manera en que Dios quiere actuar en nuestra situación porque queremos que sea de esta forma. No, Él tiene diversas formas. Quizás tú ves la salida de una manera, pero Dios tiene otra. Sus caminos, sus pensamientos, sus acciones, sus métodos son más altos que los nuestros. Tienes que dejar que Dios lo haga a su manera. Dios hace las cosas diferentes a nosotros. Nosotros queremos razonar todo. Queremos buscarle la lógica a todo. Y porque sea lógico, no significa que sea la manera de Dios. No. Es más, si vas a la historia, si vas a la Biblia, no tiene lógica decirle a un pueblo entero, dale la vuelta a esta ciudad y luego grita para que se caigan los muros. No tiene lógica, ¿verdad? Es que Dios hace las cosas que no es que las razonemos, es que las tenemos que creer por fe. Tiene métodos diferentes. Le dijo a Naamán, tírate 7 veces al río Jordán. Podía haber sido una o podía haber sido otro río, pero es a la manera de Dios. Tienes que dejar que Dios lo haga a su manera. Dios lo hace diferente. Y escúchame bien, si sucedió antes de una manera o de una forma, no significa que siempre Dios lo va a hacer de esa misma manera. Lo va a hacer,
te va a ayudar, pero no significa que lo haga de la misma forma. No limitemos la manera en que Dios lo puede hacer. Dios lo vuelve a hacer, pero puede hacerlo de diferente forma. Efesios 3:10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Multiforme sabiduría. Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Óyeme bien, si hay una multiforme sabiduría de Dios, si hay una multiforme gracia de Dios, también hay una multiforme manera de Dios hacer las cosas. Dios tiene diversas formas de hacer las cosas. Jesús no sanó de una sola forma, de una sola manera al enfermo, como lo estamos viendo en la serie que estamos dando de Sanidad Divina, que te invito que si no la has visto, ve al canal aquí mismo y busca la serie Sanidad Divina. Estamos hablando todo lo que dice la Biblia con respecto a sanidad. Ahora, en esa serie de enseñanza hemos hablado que Jesús sanó de varias formas. Jesús para sanar en unas ocasiones impuso mano, tocaba a los enfermos. En otras, los enfermos lo tocaban a él. Otras veces reprendía el demonio de enfermedad. En otras, ni siquiera el enfermo estaba presente y él enviaba la palabra y sanaba. Ahora, quiero hablarte de esta. En otras encontramos a Jesús que está viendo a un hombre que está ciego de nacimiento. Este hombre no llamó a Jesús, este hombre fue visto por Jesús. Allí estaban los discípulos hablando con Jesús sobre aquel hombre que estaba ciego de nacimiento. Y los discípulos habían visto cómo Jesús tocó los ojos de otros ciegos y recobraron la vista, o cómo Jesús le dio una palabra a una niña y fue sanada, o cómo Jesús dio la orden a un muerto y fue resucitado. Me imagino, esto es acá yo, me imagino que los discípulos pensaron, bueno, ahora Jesús va a tocar los ojos del ciego para que él recobre la vista, o no que la recobre, que vea por primera vez porque era ciego de nacimiento, o le dará una orden a los ojos para que pueda ver como lo ha hecho con otros antes, ¿verdad? Me imagino que los discípulos comenzaron a pensar eso. Si lo hizo otra vez, pero diferente. Jesús sí sanó, pero de diferente forma. De repente hay un silencio. Y el ciego oye cuando alguien escupe en la tierra. Jesús está escupiendo en tierra y hace lodo con su saliva y lo pone en los ojos de aquel hombre ciego de nacimiento. Yo creo que los discípulos tienen que haber estado quizás diciendo, ok, y ahora si no veía, ahora menos con ese lodo, ese fango puesto en los ojos. ¿Sabe? En las sanidades que había hecho Jesús no había cosa igual. No había un precedente de que esto se había realizado antes. Nadie lo había hecho antes. Jesús no lo había hecho antes para sanar a un ciego. Esta era la primera ocasión. Pero Jesús lo hizo. Si ustedes hubiesen estado allí, ¿pensarían que este era el método que iba a usar Jesús? Piensa, ponte en los zapatos de los discípulos que lo habían visto sanar a los enfermos. No, ¿verdad? Yo no pensaría que Jesús hiciera algo así, pero Jesús no era común. Aleluya. Ahora, óyeme bien a lo que quiero llegar. Muchas veces Dios está contestando nuestras oraciones, pero como lo hace, como no lo esperábamos, no nos damos cuenta de que Él está contestando a nuestras oraciones, de que Él está actuando en nuestra situación, de que Él lo está haciendo a su manera. No lo vemos porque pensábamos que tenía que ser de esta forma, de cierta manera. Quiero hablarte de otro ejemplo que me impresiona cuando lo leo. En una ocasión se reunieron los discípulos en casa de María, la madre de Juan, a orar porque habían puesto preso en la cárcel a Pedro.
Y empezaron a orar, Señor, saca a Pedro, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Y Dios sacó a Pedro de la cárcel a través de un ángel. Por la noche lo saca. Pedro estaba atado de cadena, durmiendo entre dos soldados. No lo habían dejado solo. Estaba durmiendo entre dos soldados. El ángel tocó a Pedro y le dijo, levántate. Y en ese momento las cadenas se soltaron. Pedro siguió al ángel hasta la salida. Pasaron la primera guardia, la segunda guardia, y cuando llegaron a la puerta de hierro, se abrió sola y Pedro salió. Se dirigió a donde estaban los discípulos orando, Señor, saca a Pedro de la cárcel, ayúdalo, saca a Pedro de la cárcel. De repente tocan a la puerta y una muchacha llamada Rode, que también era una de las que estaba orando, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Cuando tocó Pedro la puerta, ella fue a abrir la puerta y ella pregunta, ¿quién es? Y oyó la voz que le dice, soy Pedro. Y ella reconoció la voz de Pedro, la reconoció, pero de la alegría, ella sí creyó, de la alegría que tenía, no le abrió la puerta a Pedro. Y fue a decírselo a los otros discípulos que estaban orando, que estaban diciendo, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Mueve tu mano, Dios, sácalo. Y ella le dice, ahí está Pedro, ahí está. Y ellos se dieron la vuelta, ¿verdad? A donde la muchacha, los que estaban orando. Y ella le decía, ahí está Pedro. Y Pedro seguía tocando a la puerta. Y los discípulos le dijeron a Rode, muchacha, ¿tú estás loca? ¿Tú estás loca? Y ella insistía que sí, Pedro estaba tocando, ábreme. Y ellos le decían a Rode, ese debe ser un ángel. Ah, pues bien, estaban orando para que sacaran a Pedro o para que viniera un ángel. Pues ellos empezaron a decir, es un ángel, le decían a la muchacha. Preferían creer que era un ángel a que era Pedro que estaba en la puerta. Pero como Pedro seguía tocando, insistiendo que le abrieran la puerta, entonces abrieron la puerta y vieron que era Pedro. Ellos esperaban que Pedro fuera liberado de la manera en que quizás ellos habían pensado, pero Dios lo hizo a su manera. Quizás no es la manera en que tú pensabas. Quizás Dios no utilice a las personas que tú esperabas o que tú, ¿verdad?, usarías para salir de alguna situación. Quizás no es el tiempo que tú crees, pero Dios sí sabe cómo hacerlo. Dios sí sabe cómo hacerlo a su manera. Quizás las cosas no te salen como tú las habías planeado. A veces planeamos cosas y no nos salen. Pero no descartes de que Dios tiene algo mejor para ti. No lo descartes. Si te enfocas esperando que suceda a tu manera, no podrás reconocer cuando llegue lo que estás pidiendo. Si no eres feliz porque las cosas no se hacen a tu manera, a tu forma, entonces no estás creyendo. Hay que decirle al Señor, aquí estoy. Haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Usa a las personas que tú quieras. Hazlo a la manera en que tú quieras. Yo confío en ti, oh Dios. Tú tienes lo mejor para mí. Así es que debemos de pensar y hablar con Dios. ¿Estás tú dispuesto a que Dios utilice un método nuevo para que tus sueños ocurran? ¿Estás tú dispuesto a que Dios conteste tus oraciones de una forma inesperada, una forma que tú no esperabas? ¿Estás tú dispuesto a recibir la ayuda de las personas que menos tú creías que podrían ayudarte? ¿Estás listo para decir, Dios, hazlo como tú quieras? Actúa en mi vida a tu manera, como tú quieras. ¿O vas a poner a Dios en la caja, en el molde? Te perderás el milagro. La manera en que aquel ciego fue sanado, aquello nadie lo había hecho antes. Era la primera vez que Jesús lo hacía.
No había un precedente, pero Jesús lo hizo. Yo creo que el Señor se prepara para hacer un precedente contigo, aleluya. Algo que no había hecho antes va a suceder. Algo que Dios no había hecho antes contigo, lo va a hacer. De la manera que tú no esperabas, puedes comenzar a salir de deuda. De la manera que tú no esperabas, Dios va a salvar a tus hijos. De la manera en que tú no esperabas, esa enfermedad se va de tu cuerpo. De la manera en que tú no esperabas un precedente, Dios te va a prosperar, te va a dar ideas. Las que tú pensabas no eran, es las que Dios dice que son. De la manera en que tú esperabas que te sacara de la cola y te pusiera al frente, aleluya. Hay una manera especial que Dios va a obrar contigo. De la manera que menos tú esperas de Dios, Dios te va a ayudar a que cumplas tus sueños. Dios se prepara para hacer algo nuevo contigo. Dios se prepara para hacer un precedente. Aleluya. La sanidad de aquel hombre ciego de nacimiento, Jesús hizo ese milagro un sábado. Los líderes religiosos estaban molestos. Oh, la religión es una atadura. Los líderes religiosos estaban molestos, así que llamaron al ciego para interrogarlo. Le interrogaron una y otra vez. ¿Quién te sanó? ¿Cómo te sanó? El hombre les decía, yo no lo conozco. Él me puso lodo, me lavé y ahora veo. Llamaron a los padres del ciego de nacimiento, los interrogaron a ellos. Díganos, ¿cómo es que su hijo puede ver? Ellos le dijeron, pregúntele a él es adulto. Otra vez lo llaman al que era ciego. ¿Sabes que este Jesús es un pecador? Le dijeron aquellos religiosos. Él les dice, si es un pecador, yo no lo sé. Yo no conozco su doctrina, yo no conozco sus leyes religiosas, ni siquiera sé quién es él, porque fue Jesús quien lo vio primero. Lo que sí le puedo decir es que antes yo era ciego y ahora veo. Aleluya. Es difícil discutir con una vida que ha sido cambiada, transformada. Cuando tú dejas que Dios lo haga a su manera, las personas podrán hablar, podrán discutir, podrán decirte, podrán criticar, pero tú sabes lo que ha ocurrido y cómo Dios lo ha hecho en tu vida. ¿Sabes por qué Dios lo hace a su manera? Una de las razones por las cuales Él actúa de una forma diferente a la que esperamos es para Él recibir toda la gloria. Toda la gloria. Tú puedes decirle al mundo, entonces ustedes pueden desacreditar a Jesús. Decir que no existe, como muchas personas están diciendo. Decir que yo soy un fanático, una fanática, pero yo soy una prueba. Yes, de un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que puede hacer lo imposible posible. Toda gloria es de Él. Todo es posible cuando dejas que Dios lo haga a su manera, que dejes que Dios actúe como Él quiere. Tu trabajo es creer que va a suceder. El cómo, déjaselo a Dios, ese es su asunto. Los caminos de Dios son mejores que los nuestros. No le pongas límites a lo que Dios puede hacer. El plan de Dios puede que no sea lógico ni racional ante tus ojos, pero lo que sí debes saber es lo que dice su palabra. Y termino con este verso, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Las cosas no sucederán de manera tradicional o común, natural, como tú crees, porque van a ser sobrenatural. De esa manera, Dios obtendrá toda la gloria, el gozo es nuestro, y nadie podrá dudar que la mano de Dios y su favor está sobre tu vida. No te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Oh, gloria a Dios. Dile a Dios, aquí estoy, Dios. Haz como tú quieras, cuando tú quieras. Usa a las personas que tú quieras. Dios, hazlo a tu manera. Actúa como tú quieras. Obra como tú quieras en mi vida. Yo confío que tú tienes lo mejor para mí.
Gloria a Dios. Nos vemos en una próxima enseñanza de la palabra de Dios. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna y activa la campana de notificaciones para que seas avisado cuando subamos un nuevo mensaje de poder que sé que va a transformar tu vida. Nos vemos en la próxima enseñanza. Bendecidos.